actualizado, porque también tenemos ya desde el año 2015 la creación de la Agencia Nacional Espacial del Paraguay, la aparición de los drones, entonces por eso ha sufrido la actualización del programa. Entonces también les he dado una foto de la bibliografía básica y complementaria. No tengo un libro de cabecera. Eh, Acudo a varios materiales para poder tocar todos los temas del programa. Creo que en 15 días o 22 días también la titular de cátedra estará lanzando su material conjuntamente con la doctora Eve Romero Talavera, que también es miembro del cuerpo de docentes del área de Derecho Aeronáutico. Ya he establecido las fechas de los parciales. La primera evaluación está fijada para el jueves 24 de marzo, de la unidad 1 a la unidad 11. El horario vamos a convenir, el que más les sea accesible a todos. Entonces quiero que ustedes conversen y entonces lleguen a un acuerdo, siempre dentro del horario de la asignatura, obviamente. La segunda evaluación está fijada para el jueves 19 de mayo, de la unidad 12 a la unidad 22. Se hayan o no dado todas estas unidades. Generalmente yo desarrollo todas las unidades del programa, ¿verdad? Pero de repente no sabemos si se va a dar algún acontecimiento que no pueda yo controlar, entonces por eso les digo, pero casi siempre desarrollo el programa completo. También les quiero ya hablar sobre los proyectos de extensión. Hemos convenido dar 3 extensiones hasta ahora, porque la jefa de cátedra quiere 2 más, pero estamos tratando de ver en qué fecha podamos meter esas otras 2. La primera sería la importancia de la participación de Taiwán en la OASI. Esa charla va a estar a cargo del embajador de Taiwán. Ustedes sabrán que la condición de Taiwán como Estado está reconocida por muy pocos países. Entonces no puede tener una participación activa en la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que viene a ser como la ONU, pero a nivel aeronáutico. Entonces sobre eso se va a estar tratando la primera conferencia. Luego vamos a tener la conferencia sobre el rol del Paraguay en la COPUOS. La COPUOS es una organización del derecho espacial. Eso va a estar a cargo del embajador, de nuestro embajador paraguayo en Austria, que es donde tiene asiento la COPUOS. Y luego el 12, 13 y 14 de mayo se va a estar llevando a cabo en el 7º encuentro internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, cuyas siglas son RELACA Espacio. Se va a dar en Punta Cana ese encuentro internacional con participación de Paraguay a través de la doctora Eve Romero, quien va a presentar su ponencia. El tema va a ser el renacimiento espacial, la apertura comercial del espacio para beneficio de la humanidad. La semana pasada ya he dado también clases con la gente de la filial de CACUPE, con quien también tengo cátedra, y me estaban preguntando si es obligatoria la participación en esta
tiempo voy a estar pasándoles las agencias y todo eso, aquello que haga alusión al viaje, a todo eso, para que ustedes puedan tener por lo menos el conocimiento y, como les dije, el que quiera ir pueda participar, o el que también quiera participar, o los que querramos participar virtualmente. Las evaluaciones parciales por lo menos van a ser de forma escrita, selección múltiple y falso y verdadero hasta ahora. Otorgo 90 minutos para cada examen parcial, que probablemente va a ser presencial. Es lo que propusimos al señor director académico, para que los parciales y el examen final sean en forma presencial. Entonces también estamos esperando la directiva de las autoridades de la facultad, y más aún que ahora se han levantado todas las restricciones sanitarias. También estamos esperando cómo se va a desarrollar las clases, aunque a inicio de año ya la facultad había optado por lo menos este semestre seguir dando en forma virtual, pero todo va a depender de lo que el Consejo Superior Universitario decida y baje líneas a las 14 unidades académicas que formamos parte de la UNI. No sé si me quedó algo que quieran preguntar. Siempre estoy abierta a las consultas, sean con referencia a la cátedra o también la parte académica, porque estuve 23 años en la dirección académica y hace 7 años que estoy en la dirección de evaluación y gestión de la calidad. Entonces, en lo que pueda yo serle útil, siempre estoy acá abierta a ustedes. Buenas tardes, profesora. Mis señores les saluda. Buenas tardes, Liz. Profe, no sé si no lo escuché, pero el examen final sería también presencial y sería selección múltiple. Hasta ahora hemos decidido las parciales, la modalidad en que vamos a administrar los exámenes. La final todavía no hemos llegado a un acuerdo con los docentes del área de Derecho Aeronáutico. Pero por la cantidad y todo eso, yo creo que va a ser también en forma escrita. Por lo menos esa es mi elección, ese va a ser mi voto. Y la verdad que somos muchos en este curso al menos. Y para evitar estar mucho tiempo en un lugar, creo que sería la opción más rápida, la de selección múltiple. Claro. Pero vamos a estar pendientes de lo que decidan los docentes. Gracias. Sí, no, apenas yo tenga conocimiento de la modalidad que opte la cátedra, van a estar siendo puestos en conocimiento, sin ninguna duda. ¿Algo más? Doctora, buenas tardes. ¿Va a tomar asistencia? No escuché si es que habló. No, todavía no he hablado, Roberto. Gracias por recordarme. De repente, la DANO viene sola. Gracias, doctora, muy amable. No, por favor. Sí, ¿cuántos compañeros son, Roberto? O ahí, Joel, alguien que pueda... 300 escuché yo. 300. Profe, ¿cómo estás? Profe, rondamos aproximadamente entre los 160 o 230, ¿verdad? Hay compañeros todavía que se siguen trasladando a la inversa. Hay compañeros que se están trasladando al turno noche y turno mañana, ¿verdad? Claro. Hasta marzo 21 se extiende el calendario para poder trasladarse y para poder matricularse, ¿verdad? Posterior a eso, sí vamos a tener
seguro, pero ahora rondamos así un promedio de 240, 230, 250. Un buen número de pasajeros, entonces voy a tener. Bueno, y voy a ver entonces cómo llevo el... Bueno, de hecho que eh, para la habilitación al examen, a los exámenes finales, a los 3 periodos, ustedes sabrán mejor que yo, ¿verdad? Son 3 actividades en las que van a tener que participar para ser habilitados al primer periodo de examen, segundo o tercero, según ustedes elijan en cuál ser evaluados. Hola. 2 actividades, aquellos que van a ser habilitados para el segundo y tercer periodo, Mira, Core, ¿qué pasó? ¿Qué y pasó? una ¿Sí, no? actividad para aquellos que Dale. sean habilitados para el tercer periodo. Bro, el número. Pero yo Dale, paralelamente también te llevo mi lista de asistencia. Que de repente puedo llamar aleatoriamente cuando ya tenga la lista de matriculados, entonces en base a eso también puedo llevar una lista de asistencia. Ya tienen formados sus grupos de trabajo práctico para otras asignaturas, supongo. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿De cuántos compañeros está compuesto cada grupo? 10. 10. 10. 10 compañeros, doctora. 10 compañeros. Perfecto. Entonces vamos a mantener esos grupos también que tienen para nuestra asignatura. El trabajo práctico para mi materia se hace en forma manuscrita. Una letra legible, porque aquella que no entiendo no evalúo, obviamente. Entonces, y a ver un poco, estamos hoy 24. Para la primera quincena de marzo ya les voy a estar dando entonces los temas que van a desarrollar para sus trabajos prácticos. ¿Y el trabajo práctico entregamos en la facultad, profesora? No, le quitan una foto, convierten a PDF y me pasan, alzan al aula. Dale, gracias, profesor. No, por favor. Les voy a pasar los temas de trabajo práctico si Dios quiere para más tardar el 15 de marzo. ¿Me decía, Joel, cuál era la fecha, la última fecha de matriculación? 21 de marzo, profesora. 21 de marzo. 21 de marzo. Bueno, entonces a lo mejor ahí ya tenemos ya los que van a formar parte entonces del turno tarde en Derecho Aeronáutico, y en base a eso hacemos ya la distribución de los trabajos prácticos. Los trabajos clonados van a ser, ambos, los integrantes de los trabajos clonados no son calificados. Esto ya de antemano ya va esa advertencia, digamos. Entonces, además que van a ser temas muy actuales, lo importante es que ustedes lean, no hace falta que sea largo, sino que el trabajo sea conciso, claro, que aporte algo. Entonces no hace falta que den muchas vueltas, que estén piloteando, hablando mal y pronto, ¿verdad? Porque los trabajos prácticos los leemos completitos, uno a uno. Entonces, En cuanto a los trabajos prácticos, ¿sí? ya te dijo que va a ser manuscrito. Sí. ¿Debe ser solamente un tipo de letra, o sea, una persona más, o puede haber varios tipos de letras en cuanto a la legibilidad? No hay problema, con tal de que se entienda, cada uno puede hacer su aporte.
el que tenga más linda letra o los que tengan más linda letra, para que todos puedan tener la participación correspondiente. O uno se encarga de ser el apuntador, digamos. Muchísimas gracias, doctora. No tengo por qué ahí. ¿Alguna consulta más? Doctora Delcy, buenas tardes otra vez. Sí, buenas tardes. Usted mencionó que para los llamados de las parciales tendrían en cuenta las extensiones. ¿Y qué pasa con la tercera extensión que usted mencionó que corresponden al 12, 13, 14 y no podamos viajar? En ese caso, ¿nos tocaría el segundo llamado para poder rendir o cómo sería? No, María. De ninguna manera tiene peso para ser evaluado. No. El que participen o no del encuentro internacional no tiene peso alguno para ser evaluados. Ustedes para ser evaluados tienen que tener los 60 puntos mínimos, ¿verdad? Los 30 puntos mínimos, o sea, parciales de 20 puntos, la bonificación de 10 y el trabajo práctico de 10. Acceden al examen final con 30 puntos mínimos. La participación en las extensiones no tiene ningún peso a la hora de ser habilitados para las evaluaciones finales, María. Que quede bien en claro ese texto. Muchísimas gracias, doctora. No sé por qué. Profe, ¿La bonificación cómo sería? ¿Por escala o nos van a asignar? La bonificación por experiencia, Alice. Voy a optar por aquel sistema que no les perjudica a ustedes. De repente todos tienen un buenísimo rendimiento en los parciales y optaremos por la escala. Pero de repente si alguno entra en turbulencia severa y tengamos que asistir en un socorro, entonces ahí voy a ir a ciertos indicadores que estas canas y esta hora de vuelo entonces ya me ponen en guardia. Entonces no te preocupes de eso. Gracias. ¿Algo más? Buenas tardes, doctora. Me preocupa el horario nomás. Yo salgo de mi trabajo a las 2 del Ministerio de la Defensa Pública. Sí. Y nuestro horario ya hablaremos con los delegados seguramente para comenzar un poquito después de las 2, porque a las 15:30 es fenomenal. ¿Le parece bien? A mí sí, no sé los compañeros. Te voy a tutear, Rubén. Sí, como ¿Puedo? no, doctora. Sí, Bueno. con todo gusto. Gracias. Estos 2 años de pandemia, obviamente no vamos a poder estar las 3 horas en forma virtual. Primero, el tema económico. Algunos tendrán la dicha de tener internet en sus casas, pero hay otros compañeros que seguramente compran esos packs de datos y todo eso, ¿verdad? Entonces nuestras clases no van a pasar de 1 hora y media, ¿verdad? Les soy bien sincera. Entonces podemos o pueden ustedes contactar con los delegados y llegamos a un acuerdo del horario que mejor a ustedes, a todos en su mayoría, les sea más beneficioso. Si ustedes quieren, empezamos a las 3:30 sin ningún problema o a las 15, pero ya depende de ustedes. Gracias, doctora. Vamos a hablar con los compañeros. Y la otra que me preocupa es por profesión. Tengo una letra muy mala. Letra de doctor, no sé lo que vamos a hacer. Ah, sí, ya lo creo. No, pero vas a tener los demás integrantes de tu grupo, Rubén, así que no te vayas a preocupar. Tu aporte va a ser intelectual y que otro escriba. Menos
extensión, profe, ¿cómo va a ser eso de que va a ser en, no sé si escuché mal, Punta Cana podría ser? No entiendo, Ellen, si me puedes repetir, por favor. ¿Cómo va a ser el sistema de la extensión? De la extensión. Y eso tiene su proceso, Ellen. Ahora, por ejemplo, nosotros enviamos a la dirección de extensión, cuyo director es el doctor Alcides de la Gracia. Eso va al Consejo Directivo, se aprueba y luego ya está. Esperamos solamente la fecha correspondiente. De hecho, que apenas tengamos las fechas aprobadas, ya vamos a estar dándole a los compañeros delegados para que eso se pueda socializar con ustedes. Lo que yo no entendí fue el tema de la ubicación, de dónde se va a hacer o algo así. Usted mencionó otro país, por eso ahora me consulta. Ah, no, las dos primeras que hablé, que son las conferencias, van a ser presenciales en el aula magna, ¿verdad? La tercera, que es el viaje a Punta Cana, pero que también podemos hacerlo en forma virtual, pues será así. Es la única fecha que ya tenemos confirmada, que es 12, 13 y 14 de mayo. Gracias. Pero como les repito, no es de asistencia obligatoria y uno desde acá puede participar sin ningún problema. Lo que voy a averiguar si va a ser gratuita la conferencia, que podamos participar virtualmente. Entonces les voy a traer esa información, si Dios quiere, la próxima semana. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Sara. En caso de asistir a la conferencia, ¿qué precio más o menos tendría? Eso te voy a estar viendo esa información, Sara. Dale, gracias. Apenas tenga, voy a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una consulta, profe? Justamente me están comentando acá muchos compañeros, ¿verdad? Sobre qué pasó de la extensión, ¿verdad? Que es muy habitual de la clase de la cátedra de Derecho Aeronáutico, ¿verdad? La de Buenos Aires. Ah, la de Buenos Aires. Sí, la de Buenos Aires. Sí. Está acoplado para ese nivel. Bueno, lo que pasa es que cuando el doctor Oscar Bogado estaba como titular, era él el que hacía el enlace, digamos, con la Universidad de El Salvador, que fueron los últimos 3 años donde se hacía la extensión. Y estuve hablando yo con la titular, pero me está diciendo que en Argentina todavía no se están levantando todas todo lo que sea sanitario en cuanto al COVID, ¿verdad? Entonces estaba diciendo que iba a dejar de lado nomás, ¿verdad? Pero estamos tratando de ver con la doctora Selva Solares de Salazar, que es la asistente del turno noche de la primera cátedra, a ver si podemos forzar o ver si podemos hacer con la gente de la UBA. Estamos en eso, todavía no está del todo cerrado. Obviamente que esa es una marca registrada de nuestra cátedra, la venimos haciendo casi hace 11 años, comenzamos en el 2010, se ha hecho hasta hace 2 años, cuando empezó la pandemia tuvimos que dejar de realizar. Genial, profe, muchas gracias. Ahí ya algunos compañeros ya tuvieron la respuesta necesaria, la que estaban queriendo saber. Estamos en contacto entonces, doctora. Sí, no hay problema. Buenas tardes, doctora. En cuanto a los trabajos prácticos, ¿serían solo grupales o también individuales? No, solamente grupales, Sandra, por la cantidad que son. Ah, ok. Gracias, profe. No, por favor. Doctora, disculpe, en cuanto al material de estudio no me quedó claro o no sé si ya explicó, disculpe.
Sí, ya he alzado la foto de la bibliografía básica y complementaria en el aula, Alicia. Cuestión de que veas un poco. Ahora, bueno. si no apareció, me avisa para que pueda volver a hacerlo sin ningún problema. Ok, gracias, doctora. Me avisan porque estoy tratando de compartir mi pantalla. Se ve ahora, profe. Es la unidad número 1. Tu pantalla en la llamada se ve, profe. No sale, ¿verdad? No, profe. Pero vas a poner en tu PowerPoint, profe. En tu pestaña. Tenés que seleccionar la pestaña PowerPoint, doctora. Sí, es que tengo abierta. El Meet nomás está abierto. Es que por pantalla completa, compartir. Acá me dice que estoy presentando, pero... Compartió el Meet, por eso es, doctora. No. Ahí está. Ahí, doctora. Ahí sí aparece, doctora. Bueno, Ahora sí. gracias. Ahora sí. Bueno. Entonces acá vamos a desarrollar, acostumbro desarrollar por lo menos 3 unidades por clase, o por lo menos 2. Entonces, estos PowerPoint también voy a estar compartiendo con ustedes en el aula. No significa que solamente esto tengan que leer para los exámenes, ¿verdad? Acá está, digamos, el caracú de la unidad para que sea más amigable lo que vamos a... Porque esta materia es una materia muy técnica, ¿verdad? Entonces, de repente le cuesta un poquito al alumno primero que le guste. Entonces tratamos de que la información sea un poquito amigable. Pero ustedes van a compartir, o sea, van a investigar un poco más con los materiales que van a tener a su disposición. Creo que ya he hablado también con Joel y con Adrián que tengo un material que he traído de Buenos Aires, que es me gusta mucho lo pedagógico del material, así es que voy a estar tratando de darle también a los chicos para que puedan o fotocopiar o ver cómo comparte con ustedes. También fue una promesa ahora que me acuerdo. Bueno, entonces en la unidad 1 vamos a desarrollar lo que hace al derecho aeronáutico. Y vamos a ir al concepto. Cuando no entiendan o quieran preguntarme algo, sin ningún problema me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno,
aeronáutico, al conjunto de normas que regulan la navegación aérea y las actividades vinculadas a ella. Es un concepto así básico. Tenemos otras denominaciones. También se le llama derecho aéreo. Eso surge en Francia en 1919, donde se firma el primer convenio, el Convenio de París. Luego tenemos derecho aeronáutico, que surge en el año 1923. Es obra de Antonio Ambrosini, y que es propiciada por las escuelas italianas y por la escuela alemana. De hecho que nuestro derecho surge en el año 1903 con el invento de la aeronave por parte de los hermanos Wright, unos ingleses. Entonces, con el invento de la aeronave nace el derecho aeronáutico en el año 1903. Tema de examen. Otra denominación que se da al derecho aeronáutico es derecho de la aviación o derecho aviatorio. Y por último, también se le llama derecho del transporte aéreo, porque la aviación tiene por objeto el transporte de personas y cosas o cosas por el aire. Este señor, llamado Federico Videla Escalada, esta definición es la que toma nuestra cátedra como la definición del derecho aeronáutico, y es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado de orden interno e internacional que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. ¿Cuáles son las instituciones que nacen con el derecho aeronáutico? Son 4. El espacio aéreo, la aeronave, la infraestructura y el personal aeronáutico. Todas estas instituciones vamos a ir tocándolas en las siguientes unidades. Y luego tenemos aquellas que son modificadas por el derecho aeronáutico y que ustedes ya lo vieron en el derecho marítimo, que son el dominio, la hipoteca, el transporte, el arrendamiento y el seguro. Entonces tienen que tener bien claro qué instituciones nacen con el derecho aeronáutico y qué instituciones son modificadas por el derecho aeronáutico. Y acá tenemos el contenido de nuestra materia. Elementos y relaciones. Elementos, generalidades, fuentes, ambiente, el espacio, la infraestructura, aeronave, sujetos y la regulación de la circulación aérea. Y en las relaciones vamos a tener la construcción de aeronaves, su adquisición y utilización, las relaciones comerciales y laborales, los riesgos de la aviación, la responsabilidad, los seguros, delitos y faltas que pueden producirse en una aeronave, la ley a ser aplicada y la jurisdicción. Todo esto vamos a estar desarrollando en las 22 unidades, Dios mediante. Caracteres del derecho aeronáutico. Tenemos la internacionalidad, la integralidad, el reglamentarismo, la autonomía, el dinamismo y la politicidad. También es tema de examen. Y acá tenemos a qué se debe la internacionalidad de nuestra materia. Primero, el medio en que se desarrolla nuestra actividad, que es el espacio aéreo. El vehículo de que se vale, la aeronave. Y la finalidad de la actividad aérea. Esta puede ser una
una actividad comercial o no comercial. Quiero dejar bien en claro que no es que el derecho aeronáutico solamente se ocupa de la actividad comercial y no comercial. Acá no vamos a tratar temas, por ejemplo, que hacen a la aviación militar. Solamente nos vamos a tocar temas que hacen a la aviación comercial y no comercial. Dentro de la actividad comercial tenemos los diferentes tipos de transporte aéreo, ya sea de pasajeros, equipajes, mercancías o cargas, y también la del correo o carga postal. Y al ser internacional, estamos ante ciertos conflictos de leyes. Y cuando decimos conflicto, obviamente tienen que darse soluciones. Y estas soluciones se dan a través de dos tópicos: la unificación, que se dan en los tratados internacionales, y la uniformidad, que baja a las leyes nacionales. En nuestro caso, el Código Aeronáutico Nacional, que está basado en la Ley 1860/2002. Cuando hablamos de integralidad, es porque en él confluyen normas de derecho público y de derecho privado, y también de carácter interno como internacional. Cuando decimos que es de carácter interno, estamos hablando de aquellos vuelos nacionales o de cabotaje. Y vuelos internacionales cuando ya se traspasan espacios aéreos de varios estados. Reglamentarismo. La actividad aeronáutica es muy dinámica. Entonces, de repente no bastan aquellas normas legislativas que ya están establecidas, ¿verdad? Entonces se presentan situaciones particulares, entonces para eso debemos recurrir a ciertos reglamentos, porque no vamos a creer que todas aquellas situaciones particulares pueden estar en los tratados internacionales y mucho menos en los códigos aeronáuticos que rigen a la actividad de vuelos nacionales en los estados. Entonces, por eso recurrimos al reglamentarismo. Autonomía. El derecho aeronáutico es un derecho autónomo. Tiene temática propia, sus conflictos son exclusivos, requieren soluciones específicas. Entonces necesita de normas y principios originales para hacer frente a esas situaciones que no están previstas en el derecho común. Y tenemos las diferentes clases de autonomía. La legislativa, ¿verdad? Aquellas leyes, ¿verdad?, que son creadas por el Congreso. La autonomía didáctica, la que estamos haciendo ahora, la transferencia de conocimiento, y la autonomía científica, que es la investigación. Entonces, esas son las tres clases de autonomía. El dinamismo, que dijimos, que es la adaptabilidad de los principios del derecho aeronáutico a las nuevas condiciones que le impone la evolución de la técnica aeronáutica. Obviamente, cada día la tecnología avanza, entonces el derecho aeronáutico tiene que ponerse a onda, ¿verdad? Y seguir también, aunque siempre lo técnico siempre le gana a lo jurídico. Y por último tenemos la politicidad, que es la influencia del factor político sobre la legislación aeronáutica. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien acá? Me avisan si voy muy rápido. Ustedes me marcan por favor. Excelente, profe. Profesora, el uso de los drones no se adapta a ninguna de estas definiciones todavía. Señor. A ninguno de estos caracteres. No. El uso de los drones actualmente. Eso don Rubén, eso vamos a tocar, si Dios quiere, hoy o la próxima clase, cuando demos la unidad número 3, que habla de aeronaves.
gente está en el dinamismo. Las fuentes del derecho aeronáutico. Tenemos las fuentes materiales. Esto ustedes ya dieron, creo que en la introducción, ¿verdad? Hechos y circunstancias provenientes de la realidad que dan fundamento y contenido a las normas y principios jurídicos. Y las fuentes formales, que son los modos y medios por los cuales se exteriorizan esas normas, ¿verdad? En el derecho aeronáutico tenemos dos clases de fuentes. Las integrativas están formadas por la ley y por los convenios internacionales. Y las supletorias, donde tenemos las leyes análogas, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, todo, como dijimos, como son situaciones específicas, necesitan normas específicas, pero también, en ausencia de esto, vamos a ir a estas leyes supletorias, ¿verdad?, del derecho común. La normativa internacional. Estos son principios jurídicos fundamentales de la aviación civil. Están condensados en uno de los convenios más importantes del derecho aeronáutico, el Convenio de Chicago de 1944. Es muy importante que si tienen un tiempito puedan leer un poco este convenio, o a lo mejor comparto con ustedes en el audio. El Convenio de Chicago de 1944 da nacimiento a la organización más importante de la aviación, que es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. La OASI tiene como objetivos estratégicos formular las normas y los reglamentos necesarios para garantizar la seguridad operacional, la protección, la eficiencia de las operaciones aéreas civiles, así como también la protección del medio ambiente. Algunos objetivos son fomentar las artes para diseñar las rutas aéreas, aeropuertos y apoyo para la navegación aérea en la aviación civil internacional. También satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en cuanto a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y por sobre todo económicos. Evitar el despilfarro de recursos económicos por la competencia desleal. También garantizar la seguridad internacional, evitar la parcialidad entre estados contratantes, fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional. Y por último, fomentar el desarrollo. La OASI está compuesta por una asamblea, un consejo, sus órganos subordinados y una secretaría. Los principales funcionarios de la OASI son el presidente del consejo y el secretario general. Estructura y funcionamiento de la OASI. La asamblea, que es un órgano deliberativo, está compuesto por 196 estados partes, entre ellos Paraguay. Luego tenemos el Consejo, que es un órgano ejecutivo. Lo integran 36 estados contratantes elegidos por la Asamblea. Este consejo tiene reuniones ordinarias cada 3 años y también tiene reuniones extraordinarias, que es a petición de 10 estados contratantes. Y ahí llegamos al final de nuestra primera unidad. ¿No les quedó algo claro? Abierta las preguntas que quieran hacer.
aéreas, y obviamente aquel que no tiene mucha espalda para afrontar eso, entonces va quedando a un lado. El monopolio sería Más o menos, exactamente. Profe, y podría ser también el incumplimiento internacional sí, el incumplimiento internacional de los acuerdos de los tratados. No, el incumplimiento. Sí, de los vuelos, de los tratados. No, eso ya es una sanción y pueden ser, se les quita la licencia para que ellos puedan operar como líneas aéreas. De hecho que la OASI tiene 19 anexos, ¿verdad? Que son, digamos, como una constitución nacional para todos los estados partes, entonces nadie se puede salir de esos anexos, todo lo que está establecido. Y aquel que incumple, bueno, de repente viene a ver in situ, da algunas recomendaciones, y si el Estado en el plazo establecido no recompone su situación, entonces ya son sancionados y no pueden operar. Esa es la sanción. Profe, ¿cómo le va? ¿Cuáles son los motivos que pueden propulsar la convocatoria de reunión extraordinaria en la OASI? Y algún tema actual que no está previsto, que de repente no puedan esperar esos 3 años para que puedan ser evacuadas esos temas. Entiendo. Este tema de Ucrania y Rusia, por ejemplo, los aeropuertos están cerrados, seguro que nadie va a poder sobrevolar el espacio aéreo ni de Ucrania ni de Rusia, porque ahora vamos a entrar justamente en el espacio aéreo, la unidad que habla del espacio aéreo. Entonces, sobre el espacio aéreo cada estado tiene soberanía, entonces el estado puede decir quién puede sobrevolar su espacio y quién no. Entonces son esos temas que de repente no puede esperar mucho tiempo para ser tocado, hablado. Ya entiendo, profe. Justamente por eso era mi curiosidad. Entonces un motivo bélico puede ser claramente causante de que se llame una reunión extraordinaria. Claro, obviamente. Y porque hay que tomar, por ejemplo, por dónde van a ir las aerolíneas, porque viste que cada estado establece sus rutas, entonces, y es dueño de esas rutas. O sea que cualquier avión no es que puede establecer la ruta que quiera. El Paraguay tiene sus rutas establecidas. Entonces, cuando una aeronave entra al espacio paraguayo, pide el permiso correspondiente al control de tránsito aéreo y se le establece la ruta que debe seguir. Entonces, realmente es un tema bastante difícil que comenzamos a pasar a partir de hoy. Gracias, profe, muy amable. No, por favor. Seguimos entonces con la unidad 2. Nuestras clases podemos terminar a las 5, ¿verdad? O ¿qué clase tienen después de aeronáutico? Doctora, después solamente tenemos derecho aeronáutico. Entonces podemos seguir y terminar esta unidad 2. Sin problema, doctora. Sí, doctora, así mismo. Genial. Bueno, entramos entonces en la unidad 2. Se habla sobre el espacio aéreo. Recuerdan que decíamos que con el derecho aeronáutico nacen ciertas instituciones. Una de ellas es el espacio aéreo. Y acá vamos a tener un mapa conceptual. Donde decimos que la aviación es un fenómeno social y político.
porque mediante el transporte aéreo, ¿verdad?, se exportan tanto implementos agrícolas, todo lo que un país produzca y también lo que entra de otros países, ¿verdad? En materia cultural lo mismo, actores, actrices, músicos. Y en materia de sanidad, lo más rápido que me viene a la cabeza, por ejemplo, es vía aérea nos trajeron las vacunas, ¿verdad? Las benditas vacunas. Entonces, influye en el desarrollo comercial, cultural y también sanitario. Y también en lo militar, porque mediante la aviación también se custodia la soberanía de un Estado. Y vayamos al concepto de espacio aéreo. Entonces decimos que es el ámbito que rodea a la Tierra y que se extiende sobre ella, tanto sobre tierra firme como sobre los espacios acuáticos. Ya eso ustedes lo vieron en el derecho marítimo, ¿verdad? Sobre la soberanía que tiene el Estado sobre las aguas territoriales, ¿verdad? ¿O no? Sí, se dio. ¿Sí? Bueno. Las 12 millas de la costa y todo eso se refiere, doctora. Exactamente, así mismo. Bueno, entonces decimos que espacio es el continente y el aire es el contenido. O sea que podemos decir que el espacio aéreo es el medio físico donde la aviación desarrolla sus actividades. No todas, ¿verdad? Entonces, espacio aéreo, ambiente que está en contacto con la tierra firme o el mar, que rodea la tierra en toda su extensión, y es el ámbito en el cual se desarrolla principalmente la actividad aeronáutica, porque también esa actividad aeronáutica se desarrolla en tierra. Por eso cuando hablemos del personal aeronáutico vamos a tener al personal de tierra y al personal de aire, ¿verdad? Pero principalmente la actividad aeronáutica se desarrolla en el espacio aéreo. Y ahí tenemos una gráfica, ¿verdad?, donde para que ustedes tengan más o menos una idea más clara, ¿verdad?, cuando hablamos del espacio aéreo. Aquello que va hasta los 80 o los 100 kilómetros, que es ese espacio, ese límite, que vamos ahora a hablar de eso, porque es muy importante hasta dónde va el espacio aéreo, cuál es el límite donde termina la soberanía de un Estado y donde comienza ese espacio ultraterrestre, ¿verdad?, donde los Estados ya no tienen esa soberanía. La esencia del espacio aéreo. Y el espacio aéreo es un bien. ¿Por qué? Porque es susceptible de apropiación, porque puede ser delimitado y sobre el cual el hombre y los Estados pueden ejercer derechos. Pueden ejercer derechos porque ejerce sobre ellos soberanía. Entonces, el espacio aéreo es un bien. Tema de examen. Acá vamos a un tema que hasta ahora se discute. Distinción y delimitación con el espacio exterior. Y acá no hay que, acá es bien claro. El límite inferior del espacio aéreo es la superficie terrestre, sea tierra o sea agua. Acá no tenemos problema cuando hablamos del límite inferior del espacio aéreo. Ahora, cuando hablamos del límite superior, sí, ya entramos en una turbulencia, porque se plantean dos temas, que son la necesidad de establecer un límite y los criterios que se van a adoptar para establecer
tenemos los criterios físicos y técnicos. Entre ellos tenemos la teoría del peristeo satelitario mínimo, medio complicadito, pero bueno, voy a tratar de explicarles, ¿verdad? Cuando hablamos de teoría del peristeo mínimo, estamos hablando de que es el punto de una órbita que más se acerca a la Tierra. ¿Y qué es una órbita, me dirán, verdad? Y una órbita es la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro mientras esté bajo la influencia de una fuerza gravitacional. Eso es una órbita. Entonces, vayamos nuevamente a la teoría del peristeo mínimo, que dice que es el punto de una órbita que más se acerca a la Tierra. Y esto se dio el 27 de enero del año 1967. Anoten. 27 de enero del año 1967, en que este punto se acercó más a la Tierra, y en esa fecha fue firmado el Tratado del Espacio, que rige hasta ahora, y que debe entenderse entonces por espacio exterior todo lo que está en y encima del peristeo mínimo. ¿Les vuelvo a repetir? ¿O está más o menos claro? Repetir, por favor, doctora. Bueno, entonces, dijimos que para establecer esa distinción entre espacio, el límite del espacio aéreo y el espacio exterior, se establecen criterios para adoptar y para establecer ese límite. Entre los criterios tenemos los físicos y técnicos. Entre esos físicos y técnicos tenemos la teoría del peristeo mínimo. ¿Y en qué consiste esa teoría? Dice que es el punto de una órbita que más se acerca a la Tierra. Y este acercamiento, hasta el día de hoy, se produjo el 27 de enero del año 1967, fecha en que fue firmado el Tratado del Espacio, el único hasta hoy en día. Y entonces, a partir de ese tratado, dice que debe entenderse por espacio exterior todo lo que está en y encima del peristeo, y que lo causa cualquier satélite puesto en órbita. Voy a tratar de hacerles un pequeño PowerPoint sobre este tema. Obviamente no es de repente muy amigable, ya les dije esto. Entonces voy a tratar de hacerles un PowerPoint exclusivamente sobre esto. Luego tenemos la teoría de la línea o zona de von Karman, que establecía que el espacio aéreo iba hasta los 80 kilómetros. Y hasta los 80 kilómetros el Estado tenía derecho sobre su espacio aéreo. Pero, ¿cómo medir esos 80 kilómetros? Me dirán, ¿verdad? Y eso ya depende del aspecto económico de cada Estado que pueda velar sobre su espacio aéreo. Pero en el 2011 justamente se llevó a cabo en Asunción, en la Facultad de Derecho, la reunión del Instituto Aeronáutico, donde se cambió esos 80 kilómetros y se subió hasta los 100 kilómetros. Entonces, decimos que cuando hablamos de la teoría de la línea o zona de von Karman, podemos hacer alusión de 80 a 100 kilómetros como límite superior del espacio aéreo.
80 o que diga 100, está bien. Luego tenemos la teoría de las capas atmosféricas y por último el de la teoría gravitacional. Y luego tenemos el criterio convencional, que es el que se usa, ¿verdad? El que se utiliza, que dice que el límite debe fijarse alrededor de la zona referida entre los 80 y los 100 kilómetros, ¿verdad? Porque la teoría que más se tiene en cuenta es la teoría de la línea zona de von Karman, que estableció 80, y en el 2011 se realizó la asamblea del Instituto de Derecho Aeronáutico y extendieron esos 80 a 100 kilómetros. Entonces, es un criterio convencional y entonces entre los 80 y los 100 kilómetros tenemos el límite superior del espacio aéreo, ¿verdad? Y eso es un acuerdo de un criterio jurídico y político aceptado como límite por toda la comunidad internacional, ¿verdad? Y se le asigna ese carácter de límite superior del espacio aéreo. Ese límite superior del espacio aéreo es también el límite inferior del espacio exterior, ¿verdad? Entonces, el límite superior del espacio aéreo también es el límite inferior del espacio exterior. Parece un juego de palabras, pero leyendo un poquito ya lo van a entender. ¿Alguna pregunta? ¿Prosigo? De todas maneras, al finalizar la unidad también pueden hacerme las consultas correspondientes, sin ningún problema. Bueno, ahí acá hablamos sobre la soberanía que tiene el Estado sobre el espacio aéreo. Ustedes más que nadie saben muy bien de qué hablamos cuando nos referimos a soberanía, ¿verdad? El poder que tiene el Estado sobre el cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitaciones ni subordinación que cercenen sus facultades y su independencia dentro de su territorio y posición. Entonces, hablamos ahí de soberanía. El espacio aéreo ubicado sobre el territorio de un Estado está sometido a la soberanía del Estado subyacente. El espacio aéreo sobre alta mar sigue el régimen jurídico de las mismas. O sea, también se tiene soberanía, o el Estado subyacente tiene soberanía sobre sus aguas territoriales. Los estados tienen soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y de ninguna manera pueden extender esa soberanía nacional al espacio ultraterrestre o exterior, cuya exploración y uso pacífico es libre para todos. Es, como le dicen, una res communis, ¿verdad? Es de todos. El tema de examen también es el tema de esto también. Y bueno, para ello surgen diversas teorías, pero en especial dos: las teorías de la libertad del espacio aéreo y las teorías de la soberanía del Estado subyacente. Dentro de las teorías de la libertad del espacio aéreo tenemos teoría de la libertad absoluta. Los argumentos que se aducen en favor de esta teoría dicen que la soberanía es un impedimento para la navegación aérea, porque el Estado debe otorgar el permiso, ¿verdad?, para que una aeronave pueda sobrevolar su espacio aéreo. Entonces, los que están a favor de la teoría de la libertad absoluta, entonces dicen que la soberanía es un impedimento. Otra
donde empieza el espacio ultraterrestre o exterior, ¿verdad? Dicen que no, es imposible establecer la exacta ubicación. Y también tenemos la teoría de la libertad limitada. Los que están a favor de esta teoría sostienen que el espacio aéreo es libre, pero que admite la vigencia de restricciones en defensa de la seguridad de los estados subyacentes. Dice, el Estado puede otorgar, la aeronave puede sobrevolar su espacio aéreo, ¿verdad? Pero existen ciertas restricciones cuando, por ejemplo, se encuentra en peligro el interés del Estado, entonces ahí el Estado puede decirle o puede decir, no, usted no va a volar sobre mi espacio aéreo, ¿verdad? Entonces sostienen que el espacio aéreo es libre, pero admite la vigencia de ciertas restricciones siempre que sea en defensa de la seguridad de los estados subyacentes, del interés y también de sus habitantes. También tenemos las teorías de la soberanía del estado subyacente, que también casi es igual, la teoría de la soberanía absoluta y la teoría de la soberanía limitada. Tenemos la teoría del pasaje inofensivo, que es el sobrevuelo nada más. Las aeronaves no aterrizan para un uso comercial, sino es un pasaje inofensivo. Y también la teoría de la zona. Las posturas adoptadas. ¿Se acuerdan que les hablé de la Convención de París de 1919? Esta convención sostiene que la soberanía limitada por el pasaje inofensivo, que admite, ¿verdad?, que la soberanía es plena del Estado subyacente, pero que reconoce a las demás aeronaves de los Estados partes el derecho del pasaje inofensivo, o sea, el derecho de sobrevuelo sobre el espacio aéreo de un Estado. A eso se le llama el paso inofensivo, ya que la postura de la Convención de París admitía, ¿verdad?, ese pasaje inofensivo. Luego tenemos la postura de la Convención de Chicago de 1944, que dice en su artículo primero que los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Esto es más tajante, ¿verdad? Y tenemos la postura de nuestra ley, del Código Aeronáutico Paraguayo, Ley 1860, que en su artículo primero reza que dice: la República del Paraguay tiene soberanía en el espacio aéreo situado sobre su territorio, que incluyen las aguas jurisdiccionales. Y acá ahora vamos a hablar sobre el dominio sobre el espacio aéreo. El Código Aeronáutico y otros resuelven deficientemente esta cuestión hasta ahora y determina que ninguna persona podrá, en razón de un derecho de propiedad o de posesión, oponerse al paso de una aeronave. Nadie puede decir, por ejemplo, sobre mi propiedad no va a pasar ninguna aeronave. Eso no está permitido. Pero si este paso le produce perjuicio, la persona afectada tendrá derecho a la indemnización correspondiente. Entonces, lo importante acá es que ninguna persona puede oponerse al paso de una aeronave. Pero si este paso le produce perjuicio, podrá solicitar el derecho a la indemnización correspondiente. Ese tema de dominio volvió a ser tema de discusión cuando se habló del problema del ruido de las aeronaves. Esto se dio en la declaración de Estocolmo en el año 1972, donde la ONU consideró al ruido como una contaminación ambiental. Entonces sugirió la utilización
aeronáutico que se llama decibelímetro y que registra el ruido en su magnitud y distingue lo que se denomina ruido aeronáutico o sónico y al estampido sónico que produce daños materiales. Y podemos decir, me dirán ustedes, pero ¿qué es el estampido sónico? El estampido sónico es aquel que sobrepasa la velocidad del sonido, o sea, que va a más de 1234,8 kilómetros por hora. Cuando se sobrepasa la velocidad del sonido, se provoca una onda y puede producir daños materiales y también físicos. El ruido aeronáutico produce enfermedades mentales, cardiovasculares y también algo muy importante, afecta a los inmuebles ya que se desvaloriza aquellos terrenos o propiedades que se encuentran en la cercanía de los aeropuertos. Entonces no solamente produce daños físicos, sino también afecta a los bienes inmuebles que se encuentran cerca de las aeronaves, el ruido aeronáutico que produce el aterrizaje y despegue de las aeronaves. Profe, señora, usted dice que disminuye el valor de los inmuebles, ¿verdad? De aquellos que están cerca del aeropuerto. Sin embargo, por experiencia, doctora, yo tengo familiares que están acá cerca y ubicados y están súper evaluados los inmuebles ahí. Súper evaluados están los inmuebles ahí. Pero ¿sabes por qué? También porque nuestro tránsito aéreo tampoco es mucho, ¿verdad? Tenemos aeronaves que salen, qué sé yo, 3 veces a la semana o 2-3 veces al día. Entiendo. Pero acá sobre mi casa, por ejemplo, estoy justamente debajo y de repente a la madrugada pasa y se produce, vibra, el vidrio vibra. Entonces, bueno, se produce también ese malestar. Y, por ejemplo, hay creo que era el granjero de Nebraska. Vamos a remitirnos a los Estados Unidos. Bueno, este granjero se dedicaba a la cría de gallinas ponedoras. Se encontraba justo en el camino de despegue de las aeronaves. Y bueno, ese constante aterrizaje y despegue en el correr del tiempo influyó muchísimo en las gallinas que ya no ponían los huevos que anteriormente ponían, por ejemplo. O sea que sí influye, solamente que, como te digo, nuestros aeropuertos no tienen ese movimiento muy significativo. No es, por ejemplo, como en los Estados Unidos, en otra parte que cada minuto te sale una aeronave, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos estar de repente frente a esta desvalorización de los inmuebles. Pero si vos me decís que de repente se valoriza más, no hay problema. Pero yo que estoy acá debajo, por ejemplo, a mí me causa malestar. No, yo también por eso frecuento un poco, ¿verdad? Porque primero el ruido que hace al estar por aterrizar un avión causa miedo por el ruido mismo que hace. Y no sé cómo ellos justamente por eso. Pero el inmueble ahí, doctora, está súper caro. Súper caro. No me digas. Y bueno, nosotros somos muy especiales luego también, de repente. No, de repente, como te digo, es porque no es tan intenso, no es tan intensa la actividad aeronáutica, no tenemos ese flujo, es lo que yo pienso, ¿verdad?
pero en otros países se da una actividad mucho más, más altiva, digamos, entonces sí producen estos contratiempos y estos malestares también. Bueno, continuando, decimos entonces que el estudio del dominio del espacio aéreo es muy significativo porque su regulación puede tener gran repercusión en el desarrollo de la aviación. Y el artículo 1956 de nuestro Código Civil paraguayo dice que con las limitaciones contenidas en la ley, la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo que dentro de sus límites fueren útiles al ejercicio de este derecho. No podrá el dueño impedir los actos que se realicen a tal altura o a tal profundidad cuando él no tenga ningún interés en excluirlo. Son los artículos que hacen entonces alusión al dominio sobre el espacio aéreo. Creo que con esto ya finalizamos la unidad número 2, abierta a sus preguntas o a los aportes que quieran realizar. Profe, una consulta. Este material que nos estuviste mostrando, este también podrías compartir con nosotros, profe, para enriquecer más nuestros materiales. Sí, ¿los PowerPoint? Sí, profe. Sí, de hecho que sí, voy a compartir. Muchísimas gracias, profe. Ningún problema. Solamente que les pido, como les dije, que no solamente se centren en estos PowerPoint, sino que también vayan nutriendo con la lectura de los otros materiales. Correcto, profe. Pero con mucho gusto voy a estar compartiendo los 22 PowerPoint que tengo sobre las unidades. Gracias, profe. Doctora, decime, viste que los aeropuertos, hablando de los ruidos, en los aeropuertos hay un límite de superficie que vos no podés construir. ¿Eso tiene que ver con la aviación o ya son determinaciones del Estado o de la municipalidad de donde está el aeropuerto? No, don Rubén, esa altura mínima la establece la OASI. De hecho que por eso el edificio de la Conmebol estaba pensado para muchos pisos, de varios pisos, pero como se encuentra justamente en la ruta donde bajan, donde despegan y aterrizan los aviones, entonces se denegó el permiso de la construcción de tantos pisos, porque no puede haber, creo que son 300, sobre el edificio más alto, 300 metros, esa es la altura mínima de una aeronave, es la altura que se debe respetar. Y obviamente, como decía Rubén, tampoco en la cercanía de los aeropuertos se permite la construcción de edificios, pero eso teniendo en cuenta disposiciones de los anexos de la OASI. Gracias de la OASI. Así es. Voy a estar compartiendo también los anexos para que ustedes puedan saber qué actividad o qué aspecto regula cada anexo también. Por lo menos para que tengan un conocimiento sobre ello. De hecho que también he compartido videos de accidentes aeronáuticos cuando tengan un tiempito, si pueden ver, porque voy a estar pidiéndoles esas serían las actividades con las cuales también voy a estar controlando su asistencia. Trabajo sobre ciertos videos que voy a ir compartiendo con ustedes. Entonces vayan mirando. Si mal no recuerdo, compartí el accidente de Tenerife en el año 77, que es hasta la fecha el accidente aéreo que más
italiana y la KLM holandesa. Entonces hasta la fecha es el accidente más trágico de la historia de la aviación. De hecho, profesora, creo que este accidente se produjo porque el aeropuerto es muy parecido al nuestro, era pequeño y no poseía, ¿verdad? Toda la estructura suficiente y necesaria, ¿verdad? Y el avión era bastante grande, era un jumbo, creo. Sí, eran dos jumbos. Sí, de hecho Sí. que se dio una situación, bueno, cuando las cosas van a pasar, decimos de repente. Estos aviones tenían que haber aterrizado en el aeropuerto de Tenerife. Pero en ese tiempo los terroristas estaban muy extremos, digamos, hicieron explotar una bomba. Entonces se cerró el aeropuerto de Tenerife y todos los aviones fueron derivados al aeropuerto Los Rodeos, que era chiquitito, y para más era domingo, solamente estaban 2 controladores de tránsito aéreo y bueno, les superó, digamos, y también la ubicación de ese aeropuerto. Hay mucha bruma, mucha neblina, entonces también se dio eso. Solamente tenía una pista de aterrizaje principal, después tenía la otra de rodaje, estaban todos unos tras otros. La comunicación también, que en ese tiempo se usaba tipo walkie, cualquiera podía hablar al mismo tiempo, entonces se sumaron como digamos, muchos aspectos entraron a tenerse en cuenta, también que uno de los aviones repostó, o sea, para no cargar combustible en el otro aeropuerto, ya cargó 55.000 litros de la nafta, que fue lo que realizó la aerolínea KLM, y eso fue lo que produjo que no haya quedado ni un tripulante y ningún pasajero vivo de la nave KLM, porque cargó al máximo sus tanques. Y fue así. Y como tampoco los comandantes conocían muy bien el aeropuerto, entonces también uno de ellos se pasó una de las vías y así fue. Realmente es muy interesante que vean ese video cuando puedan. Y que también la falla humana es casi siempre la que hace la diferencia en los accidentes. Pero más de la falla humana, doctora, ahí fue prácticamente todo lo que sumó la bruma, la neblina, la carga de combustible del otro avión, el aeropuerto que no poseía suficiente infraestructura, ¿verdad? Y que era solamente 2 pistas prácticamente. Y este avión con el que surgió el inconveniente tenía que haber girado en el tercer tramo y interrumpió justamente una comunicación que se dio y por eso su giro no fue completo porque el avión era muy grande. Sí, y también, y sí, esa comunicación también, porque a partir de ahí también creo que ya utilizaron otro método para la comunicación, que cuando están hablando entre el controlador y un comandante, el que quiera meterse es bloqueado, entonces tampoco ya hay esa interferencia. Y siempre cuando se produce un accidente no se busca realmente el culpable, sino la causa, para que esa causa no vuelva a repetirse. Siempre cuando vamos a tratar, cuando hablemos de infortunio aeronáutico, vamos a ver que esa es la premisa principal, que en el derecho aeronáutico no se busca el culpable, sino la causa y que esa no vuelva a repetirse. Bueno, ha sido un placer. Contamos con 47 alumnos presentes. Les agradezco mucho la atención. Cualquier cosita, cualquier duda, en el aula virtual tenemos un espacio donde ustedes pueden hacer cualquier consulta a la hora que quieran. Entonces, yo siempre a la nochecita les voy a leer y voy a tratar de ir evacuando las consultas
mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias, doctora. Hasta el jueves. Gracias, gracias. Hasta el A jueves. ustedes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.